Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y al igual que tú, desde que inició la cuarentena por el COVID-19, he experimentado algunos cambios en mi vida normal y algunos cambios que también he notado en otras personas es la convivencia en la dinámica familiar. Últimamente me ha alarmado el hecho de que he visto en algunas investigaciones o en las redes sociales que el número de víctimas de violencia intrafamiliar ha aumentado considerablemente por esta forzosa convivencia por el confinamiento. Cintia, tú eres estudiante de psicología. Me imagino que debes de conocer un poco más acerca de este tema. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, lo que te puedo comentar es que realmente es importante el estudio de la violencia intrafamiliar, porque la familia es el núcleo de la sociedad y esto no solamente va a producir daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia, también tiene repercusiones que causa hacia el exterior, por ejemplo, la desintegración de los valores sociales e individuales, la disolución del núcleo familiar y también el incremento de la delincuencia. La familia es un lugar donde el hombre conoce los valores humanos, sociales, morales, culturales e incluso también los religiosos, y con base a estos aprende a relacionarse socialmente. La violencia cuando comienza en el hogar, que es donde se espera que sus miembros reciban cuidados, respeto, amor, con la reproducción de estereotipos culturales socialmente aprobados, es donde todo esto es aprendido de modo que se relacionen sus integrantes y que se exteriorice con otras personas, como pueden ser sus familiares, amigos, compañeros y otros miembros de la sociedad, mediante actos de violencia comunes para quien vive en un ambiente en donde la agresión constante es una forma de vida. Tienes mucha razón. Entiendo que la violencia intrafamiliar es un tema un poco complejo. De hecho, yo también he estado investigando acerca de este tema y encontré que existen varios tipos de violencia, pero en general, la violencia intrafamiliar es definida como cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o un grupo social viola la integridad física, psicológica o social de otra persona. Esta es considerada como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto sobre otro en el seno familiar. Puede ser tanto de hombre a mujer como de mujer hacia hombre y puede ocasionar daños físicos, psicológicos, sexuales o emocionales que afectan la estabilidad emocional de la persona y por ende su salud mental. ¿Tú qué opinas al respecto, Ari? Sí, definitivamente estos son factores que tenemos que tomar muy en cuenta, ya que es un problema bastante severo que tenemos aquí en México. Es, de acuerdo a lo que he estudiado, lamentablemente tenemos a Chihuahua también como parte de los estados más riesgosos con niveles más altos de violencia intrafamiliar, pero teniendo principalmente a Colima, Nuevo León y la Ciudad de México. A mí sinceramente me sorprendió que la Ciudad de México tuviera un menor índice que el estado de Colima. También es sorprendente que a pesar de la cantidad de feminicidios que vivimos del día a día aquí en nuestro estado, esté en un lugar un poco más bajo, sin embargo sigue siendo un índice bastante considerable. Y pues incluso cuando comenzó el confinamiento en México, una de las principales preocupaciones que hubo era el sufrir un aumento de casos en la violencia intrafamiliar, pues se habían registrado ya 108.101 casos de violencia en el hogar, lo cual ya era bastante alarmante. Y pues de acuerdo a la Secretaría de Gobernación en México, la violencia contra las mujeres y niños aumentó un 120% desde el comienzo de la cuarentena, en donde 9 de cada 10 mujeres son violentadas en el hogar, tanto física con un 66% y también de manera psicológica con un 22%. Por lo que a finales del mes de mayo del 2020 se estimó un incremento del 92% de las víctimas de violencia intrafamiliar en México. Todo esto debido a la cuarentena y también por la significativa violencia de género que se vive en el país y que representa un riesgo principalmente para las mujeres que son obligadas a pasar pues todo este tiempo de cuarentena al lado de sus agresores. Es muy cierto y muy importante lo que menciona Cintia. De acuerdo a los estudios que he hecho, me llamó también mucho la atención, como podemos ver en la primera gráfica, que también
hay gran cantidad de hombres que viven este tipo de violencia, entonces no podemos nomás dejarlo del lado de la mujer. Y uno de los casos más severos que se ha tenido es la violencia verbal, tal como puede ser con una ofensa o humillación, perdón. Y esto pues es principalmente afectado hacia las mujeres. También nos podemos dar cuenta de que hay meses en que tenemos una ocurrencia mayor, como lo son, por ejemplo, el mes de junio o el mes de agosto, tiene una ocurrencia de 2.6 y de 2.5 en las mujeres, y en el caso de los hombres tenemos a agosto como primer lugar y también tenemos a julio. Es realmente lamentable esta situación. ¿Tú qué opinas, Alejandra? Realmente es muy alarmante estos datos que ustedes me comparten, chicas. Creo que es muy triste el hecho de que la cuarentena por la pandemia era algo que nadie esperaba, fue algo nuevo para todos, y el hecho de que esto estuviera ocurriendo aún en tiempos tan difíciles para todo el país o para todo el mundo, pues es algo que te hace abrir los ojos y te hace reflexionar, y a mí en lo personal me hace querer investigar más sobre este tema para saber cómo es que yo puedo apoyar. Afortunadamente, estando aquí en AICEP, pues me he dado la tarea de investigar y leer más acerca de este tema. Y también me han abierto los ojos, chicas, ya que yo pensaba que la mayoría de la violencia intrafamiliar, las víctimas eran solamente mujeres, pero ya veo que hombres sufren casi a un número igual. He investigado también y, como les mencionaba anteriormente, existen diferentes tipos de violencia. Creo que tú sabes más acerca de esto, Ari. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, sorprendentemente al inicio de la investigación yo solamente pensaba que se podía dar una agresión física, emocional, psicológica o sexual. Sin embargo, no, resulta que también existe la violencia económica y la patrimonial. Para que me entiendan un poquito mejor, les voy a explicar cada una. La violencia física obviamente va a ser la de forma más recurrente y esta aumenta tanto en frecuencia como en intensidad conforme va pasando el tiempo. Puede empezar desde una simple mordida hasta llegar lamentablemente a la muerte. Entonces sí, en cuanto se tienen los primeros síntomas de alerta es muy importante poner un alto, sinceramente. También la violencia psicológica es lamentablemente la menos reconocida, pero es la más frecuente también. Va desde un grito, una humillación, una crítica, y esto obviamente va a ocasionar un aislamiento familiar y una depresión bastante fuerte, entonces es muy importante también detectarlo. La violencia sexual es lamentable también, ya que puede empezar con un comentario simple o una insinuación no deseada y puede terminar en una acción bastante fuerte como una comercialización, prostitución, etcétera. Entonces, una violación también puede ser vía vaginal, anal u oral, o incluso se puede introducir cualquier tipo de objeto al cuerpo, lamentablemente, y provocar así también una violencia física y moral. La violencia económica se va a referir básicamente al dominio financiero que hay en el seno familiar y va a provocar un cierto desequilibrio por parte del agresor. Y la violencia patrimonial es básicamente el control del patrimonio, la herencia o los bienes materiales que posee cualquier integrante de la familia, y se llega a cometer una negligencia y esa es la manera en la que se genera este tipo de violencia. No sé qué me puedes decir tú, Ale, respecto a las consecuencias que esto pudiera tener. Son síntomas bastante fuertes hasta donde he leído, ya que los tipos de violencia, pues como les comenté, pueden ir desde algo muy sencillo hasta la muerte. Entonces, no sé qué nos puedas platicar tú, Ale, respecto a esto. Así es, Ari. Y cabe destacar que todos estos tipos de violencia, como tú los mencionas, pues tienen sus características y es importante que los conozcamos, ya que ha habido casos en los cuales ciertas personas desconocen que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar porque piensan que la violencia solamente incluye maltrato físico, emocional, sexual, y en efecto, como tú decías, desconocen que también existe la violencia económica y patrimonial. Cada una de estos tipos de violencia pues tienen sus consecuencias.
que, como les mencionaba, pueden ocasionar graves daños a nuestra salud mental y física. Entre las principales consecuencias, pues es que el impacto de la violencia familiar de quienes la viven es enorme y puede tener consecuencias graves y irreversibles, dependiendo de la severidad del daño producido y también de su duración. Las personas que viven en una situación de violencia familiar pueden verse afectadas de diversas formas. Por ejemplo, niños que tal vez no sufren la violencia directamente, pero son testigos de la violencia, y esto les puede ocasionar serios problemas psicológicos. O incluso también pueden ser víctimas directamente. Las consecuencias ocurren en diversas áreas: física, psicológica, conductual y social. Como tú mencionabas, las lesiones físicas pueden ocasionar un daño funcional, síntomas físicos, somatizaciones, discapacidad e incluso la muerte. También es frecuente la presencia de trastornos crónicos como síndrome de dolor crónico, síndrome de colon irritable, trastornos gastrointestinales, fibromialgia, desnutrición u obesidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado, etc. Por otro lado, las alteraciones psicológicas más frecuentes son el baja autoestima, pesimismo, aislamiento, desesperación, tristeza. Son características muy comunes y muy marcadas en aquellas personas que son víctimas de violencia psicológica en el hogar. También pueden llegar a presentar, en casos más graves, trastornos psiquiátricos, como por ejemplo, depresión, ansiedad, crisis de pánico, problemas de digestión, de conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, y en casos de violencia sexual, pues conductas sexuales inapropiadas. Esto sobre todo cuando la violencia está dirigida hacia niñas o niños. Disfunciones sexuales, aversión al sexo. También puede ocasionar problemas en el sueño, como insomnio, pesadillas, terrores nocturnos, y puede llegar a ocasionar también abuso o dependencia al alcohol y otras sustancias. Esas son solamente algunas de las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que pueden experimentar las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar. Es muy importante lo que nos platicas, Ale. Fíjate que parte de los indicadores que hemos estudiado, tal y como lo mencionaste, pues básicamente esto va a empezar cuando la pareja pues te espía, por ejemplo, te prohíbe cosas como salir, tener comunicación con ciertas personas o incluso llega a tenerte en un encierro. Estos tipos de mecanismos pues son obviamente de un riesgo bastante alto y complican todo. Es muy importante también saber identificar ese tipo de señas para así poder evitar llegar a algo más grave, a algo más grande. Bueno, los indicadores que son así principales, puede ser, por ejemplo, que la persona entre en un estado de depresión, empiece a padecer de ansiedad, le den ataques de pánico, tenga insomnio, ya no quiera salir, se empiece a alejar de sus familiares, de sus seres queridos, empiece a tener incomunicación. Entonces es muy importante tener muy detectados ese tipo de indicadores. No sé qué opines tú, Cintia. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta las acciones de orientación que el personal de salud debe ofrecer a las personas que son víctimas o que son sobrevivientes de la violencia intrafamiliar. Creo que pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que hacerle saber a la persona sobreviviente que no es culpable del maltrato. Nada de lo que ocurrió es su culpa. Que nada justifica el maltrato y que la persona merece respeto. Que en efecto existe ayuda en estos casos y que pueden enfrentar el problema y puede detener el maltrato. También hay que hacerle saber que la violencia no es natural y que es un crimen penado por la Ley 2497 y la 13603 en caso de que se aplique en niñas, niños o adolescentes. Hay que hacerle saber a la víctima que no está sola o solo
y que hay personas que quieren ayudarle. Hay que sugerirle también a la víctima que le cuente a alguien de su confianza, puede ser amigos, familiares, vecinos de la víctima, para que cuente todo lo que está pasando y pida apoyo. Todas las personas que están ayudando a las víctimas de violencia intrafamiliar deben de ofrecerles a las víctimas y sobrevivientes instrucciones claves para su protección integral, como las siguientes. La primera pues sería ir al centro de apoyo de prevención de la violencia intrafamiliar más cercana para poder solicitar ayuda tanto legal como psicológica. Tener una copia de la llave de la casa en otro lugar fuera de la casa y que evite discusiones acaloradas en lugares como baño, cocina u otro espacio donde pueda encontrarse armas con facilidad, y también mantenerse siempre cerca de la puerta de salida. Que le muestre a sus vecinos, amigos, los golpes y lesiones provocados en caso de que no pueda evitar la agresión, ya que estas personas pueden ser testigos si la víctima decide poner la denuncia o reclamar la tutela de sus hijos ante la justicia. También es importante denunciar al agresor a la policía, fiscalía y destacamentos donde encontrará personal calificado para recibir su querella. Y también, finalmente, identificar otros recursos en la comunidad. Muchas gracias por la explicación que me dieron. Ya ahora ya tengo más claro este tema. Pero me gustaría saber a dónde me puedo dirigir inmediatamente si yo estoy viviendo esta situación. Muchas gracias a ti, Ari. La verdad es que, como mencionábamos al principio, es un tema importante para que conozcamos todos. Y respondiendo a tu pregunta, puedes contactar a AICEP en nuestras redes sociales. Ayuda y contención entre pares como parte de prácticas escolares de psicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuerda que en AICEP estamos para escucharte. Contáctanos